Conciencia Radio presenta su programa Pioneros con Alberto Calvet. Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Pioneros aquí en Conciencia Radio. Mi nombre es Alberto Calvet y una vez más vamos a conversar con Abraham Cherem sobre un tema interesante que seguramente todos ustedes también de alguna u otra manera han considerado en algún momento de su vida por una u otra razón. Y mucho este tema tiene que ver con cuál es el punto en el que nos encontramos a nivel colectivo como especie, qué es lo que está pasando con la humanidad y a qué estamos llamados como individuos, cuál es ese nuevo nivel de conciencia al que nos corresponde expandirnos para poder lidiar mejor con estas situaciones. Eh, como saben, Abraham Cherem es una persona que ha estudiado por mucho tiempo el eneagrama, y no solo el eneagrama, sino a través del arte y del cine, de diferentes manifestaciones del arte, él ha estudiado mucho cómo es que la conciencia puede expandirse y cuáles son algunos insights poderosos con los que podemos entender mejor cuál es la situación en la que nos encontramos. Abraham, bienvenido a Pioneros, qué gusto que estemos por acá. Compartir contigo una vez más. Al contrario. Y tenemos este tema del que queremos hablar hoy. ¿Cómo lo enmarcarías y cómo lo definirías tú para que con eso arranquemos? Mira, en donde nos encontramos en este momento en la humanidad, lo que estamos viendo es que hay una lucha de narrativas. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, lo que estamos viendo es de que, por ejemplo, las guerras que estamos viviendo, que son guerras terriblemente dolorosas para la humanidad, y lo que parecería que fuera una guerra de territorio, realmente no es una guerra de territorio. No es que Ucrania le pertenezca a Rusia o que Ucrania sea independiente, sino es una guerra de narrativas. Pasa lo mismo en Israel con Palestina, ¿no? Dicen es que el territorio se ha tratado de negociar muchísimas veces y jamás han llegado a nada, porque realmente lo que hay es una guerra de narrativas. Y en la guerra de narrativas, nosotros tenemos que referirnos a una de las narrativas más poderosas que ha creado el Homo sapiens, que son las religiones. Las religiones como manifestaciones metafísicas, manifestaciones mitológicas. Exacto. Porque lo que nosotros hacemos es que nosotros proyectamos en Dios todo nuestro inconsciente colectivo, toda nuestra parte, toda nuestra sombra, toda nuestra negatividad, se la ponemos a Dios y luego le ponemos también nuestra posible redención, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el libro de Job en la Biblia, pues el malo de la historia realmente es Dios, ¿no? Porque Job no le había hecho ningún daño y de pronto viene el Satanás y le dice a Dios, oye, mira, Job es buena onda contigo porque lo has tratado bien, le has dado hijos, le has dado familia, le has dado riqueza, pero si se lo quitaras no sería un fiel servidor tuyo. Entonces Dios, dijéramos, engatusado por el Satán. Acuérdense de lo que estábamos diciendo, que Dios es nuestra propia proyección. Va y le quita todo al pobre Job, ¿no? Y Job, bueno, ahí se mantiene. Entonces aquí el pecador realmente es Dios. Es el que está cometiendo una atrocidad. Claro, afortunadamente en el relato, más tarde, Dios se corrige y le vuelve a dar hijos y riqueza, etcétera, ¿no? Pero esta negociación constante entre Dios y el hombre es tremendamente interesante a nivel mitológico.
Si tú ves, por ejemplo, el mito con Abraham, que Dios le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, porque son perversos y muy malos. Y Abraham le dice a Dios, oye, fíjate, no los destruyas, ¿qué tal si hay 100 justos en la ciudad? Y dice, bueno, si hay 100 justos, no destruyo la ciudad. Bueno, pero si hubiera 50 tampoco debes destruirla, ¿no? Si hay 50 tampoco la destruye. Bueno, finalmente resulta que el único justo era Lot y Dios manda a unos ángeles que los rescatan y los sacan, etcétera, ¿no? Pero es Abraham el que está marchanteando, está negociando con Dios. El bueno allí también es Abraham. Sí. Pasa lo mismo después con Moisés, ¿no? Con Moisés cuando baja del monte Sinai con las tablas de la ley supuestamente y ve que están adorando al becerro de oro, se enoja muchísimo, rompe las tablas de la ley, pero también se enoja a Dios y dice que quiere destruir a su pueblo favorito. Y dice, sí. Moisés, oye, me metiste en este lío de ir a rescatar, a sacarlos de la esclavitud de Egipto y ahora los vas a acabar. Sí. No, yo no acepto de ninguna manera que hagas eso. De nuevo, el hombre discutiendo con Dios, ¿no? Exacto. Ahora, lo que pasa después en la cristiandad es que Jesús, de alguna manera, es un representante de Dios o Dios encarnado. Y entonces, en este momento, permite Dios, Jesús, que lo crucifiquen por sus pecados. Y entonces ahora se va al otro extremo, donde Dios es solamente bondad. Pero si nos vamos a una tradición como el Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, ve y ve a la guerra, ¿no? Y mata a estas personas. Dice, hoy son mis primos, yo no quiero ir a la guerra, no quiero matarlos, ¿no? Y ya desesperado Arjuna le dice a Krishna, ¿por qué no los matas tú? A mí déjame en paz, ¿no? Sí. Y Krishna le contesta, tú no te preocupes, yo ya los maté a todos. Porque el futuro para Dios, en todo caso, ya sucedió. Nosotros vemos los eventos como lineales, van pasando. Pero Dios ya vio el final de la película. Dios ya vio que Adán y Eva van a pecar. Entonces, ¿para qué puso el árbol? Si somos serios, lo puso para que pequen, para que desobedezcan a Dios. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que ampliar la narrativa y ver que Dios es una proyección nuestra con todos nuestros defectos. Entonces, Dios es cariñoso y es todopoderoso y es misericordioso y es amoroso y es solamente bueno. Pues no. Dios es bueno, es malo, etcétera, ¿no? Sí, y ahí yo creo que vale la pena recuperar la visión que comparte Carl Jung con el libro que él escribe acerca de Job, ¿no? En donde lo que está realmente diciendo es que, en su análisis, es que literalmente Dios es omnipresente, omnipoderoso, porque Dios es la forma en la que el ser humano ha nombrado al inconsciente colectivo. Recordemos que Carl Jung es el que propone el inconsciente colectivo. Entonces, el inconsciente colectivo es toda la memoria de la raza humana. Y en toda esta memoria de la raza humana, lo que hay es el conocimiento acumulado de la especie. Por eso lo transmitimos de generación en generación. Si a eso lo llamamos Dios... No pueden hacer eso, ¿eh? Eso es lo que nos diferencia de los changos, de los simios. Que ellos no pueden transmitir conocimiento. Sí, pero si a este gran acervo que es el inconsciente colectivo, Dios es eso, entonces lo que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento esta proyección que hacemos de Dios también es contradictoria como lo es el mismo ser humano. Es un Dios que se contradice, es un Dios que elige a un
pueblo y luego le da instrucciones que son contradictorias o que lo ponen en conflicto con otro pueblo. ¿Por qué? Porque la proyección que estamos haciendo de Dios es la propia psique humana. Absolutamente. Y llegado el Nuevo Testamento, lo que dice este inconsciente colectivo es: estoy cayendo en una serie de contradicciones bárbaras y a través del ser humano, yo, Dios o yo, inconsciente colectivo, estoy retroalimentándome y aprendiendo. De manera que ahora tengo que hacerme hombre, dice el inconsciente colectivo, o entre comillas Dios, tengo que hacerme hombre para tener la experiencia y para corregirme. Claro. Así es entonces como llega. Aceptar el castigo de mis pecados siendo crucificado. Así es como entonces Dios se hace hombre, o lo que es lo mismo, el inconsciente colectivo se convierte en individuo a través de tomar un cuerpo que además él mismo a través del cuerpo, a través de su encarnación, dice: yo soy el Hijo de Dios y yo soy el Hijo del Hombre. Ser el Hijo del Hombre significa ser la humanidad. Soy toda la humanidad del mismo modo en el que soy el inconsciente colectivo. Imagínate, Alberto, al Homo sapiens hace 200,000 años. ¿Cómo podía él explicarse la existencia? Sí, Entonces, volvemos a la foto que siempre regresamos a ella, la foto de Carl Sagan que manda a tomar de la Tierra desde el Hubble, desde telescopio. telescopio intergaláctico, ¿no? Y ves que es un puntito y le pone una flecha y dice: esta es la Tierra. Y Alberto, a mí lo que me da esa fotografía, aparte de que lo que él dice es speck of dust, o sea, es un puntito de Sí, polvo cósmico. sí, Estamos peleando de quién es el hijo favorito o no favorito de Dios, etc. sí, Lo que yo veo en esa foto es la infinita soledad del planeta sí, y también del ser humano. sí, Entonces, yo entiendo desde esa tremenda angustia de soledad galáctica que tengamos que inventar narrativas para explicarnos nuestra existencia. El gran invento de esta parte evolutiva de la humanidad es, por ejemplo, los brotes de conciencia donde logramos avanzar, como el Renacimiento o la Ilustración. sí. La Ilustración es el gran pum, es el gran Big Bang, ¿no? Cuando dices: a ver, espérame, no, Adán y Eva no es más que una narrativa, porque somos descendientes de los primates superiores, no del chango, aclarando. No, no. Igual que hay venados, y hay ciervos, y hay gacelas, y todos vienen de un mismo ancestro común. Sí, Pasa lo mismo con el hombre, ¿no? Entonces, el podernos explicar que hay otras narrativas. Cuando sí, vino Darwin, cuando vino Isaac Newton, sí, cuando viene la declaración de Estados Unidos, la declaración de un gobierno para la gente, etcétera, donde todos los hombres somos creados iguales, la conciencia cambia. Cuando, por ejemplo, vemos el Islam, que estaba mucho más adelantado que Europa sí, en el año 1200, se bañaban, conocían astronomía, los cristianos tenían prohibido ver el cielo porque ahí estaba Dios, entonces no había astrónomos, etcétera. ¿Qué pasa? Que tú pones la narrativa del Islam hoy en el siglo XXI y es un anacronismo absoluto. sí, Porque no hubo el cambio de ¿cómo se llama?, de evolución. Y entonces el choque cultural es terrible, ¿no? Entonces, en la narrativa de que ellos se cuentan a sí mismos, una mujer debe ser casta, por lo menos, por lo tanto debe ser tapada, y una serie de ideas que sí, definitivamente no evolucionaron, ¿no? Y entonces cuando tú pones un lugar como Gaza, que lo domina Hamas y que es un estado
tremendamente religioso, similar a la hermandad musulmana en Egipto. Y lo pones contra Israel, que tiene una parte religiosa, pero tiene una parte científica avanzadísima. Entonces tienes una lucha de narrativas muy potentes, sí, que hacen una explosión y no hay manera de llegar a acuerdos por las narrativas. La salvación de la humanidad es repensar. Lo que realmente plantea en la ilustración es, vamos a pensar, nada más como ejercicio, que no está escrita la Biblia, y que sí, no está escrito el Corán, y que no está escrito en los evangelios. Y vamos a escribirlos de nuevo. Entonces, cuando tú dices, todos los seres humanos son creados iguales, lo dicen en la Constitución de Estados Unidos, entonces hay un cambio en la conciencia, claro. De repente te das cuenta que Washington tenía 200 esclavos, ¿no? Y claro. Jefferson también. Pero justamente en la semilla del pensamiento de la igualdad, de que lo que yo quiero para mí, te lo doy también a ti, porque tus derechos y mis derechos tienen que ser equivalentes. Viene un cambio y cuando viene Abraham Lincoln y les corrige la plana y les dice, espérame, no puede haber esclavos, los negros también son seres humanos. Si Dios creó a todos iguales, pues los negros son nuestros hermanos, ¿no? Y ahí Exacto. Pero ahí ya es el propio hombre el que se empieza a dar cuenta de las propias diferencias que el mismo hombre pone, la diferencia racial, la diferencia de género, la diferencia política, la diferencia por la frontera, la diferencia por la profesión, por todo lo que hemos puesto como diferente, nos damos cuenta que de seguirnos relacionando desde ahí, lo que vamos a ocasionar es que haya cada vez más división. claro, Entonces, esa división, lo que tenemos que hacer más bien es dejar que Dios evolucione. Es una manera de decirlo así. no, no, Que Dios evolucione significa que el inconsciente colectivo salga de los patrones inconscientes. Otra manera de decirlo es que el karma planetario podamos trascenderlo, podamos liberarlo para empujar la conciencia humana como especie a estados mucho más amplios y coherentes. Eso nos libera como seres humanos y también libera nuestro concepto de Dios, porque al final Dios es un concepto. así es. Dios es un concepto que ha necesitado la humanidad y con lo que se ha explicado cómo son las cosas. Pero al final, esa concepción que tenemos de Dios es nuestro propio límite Así es. y es nuestro propio condicionamiento. Osho decía que cada uno de nosotros tenemos un ego individual porque el ego colectivo es Dios, Así es. Así es. ¿cierto? Piénsalo en la concepción, por ejemplo, de la homosexualidad en los griegos, Sí, que era perfectamente permitida. sí, Luego, vela en el cristianismo y en el islam, donde está censurada. sí. Yo quiero imaginar que hace 3000 años, cuando se escriben estos libros, el tema de la homosexualidad y las posibles enfermedades venéreas que podían traer al grupo eran terribles. Sí. Aparte de que la gente quería que hubiera reproducción, y con los gays no había reproducción. Entonces, pero va evolucionando y nos vamos dando cuenta de que la mujer no es inferior, que la mujer no hizo pecar a Adán, y que la naturaleza, por cosas que no logramos entender totalmente, crea grupos homosexuales. Entonces, una nueva narrativa es la tolerancia. Si nos vamos a la parte bíblica, y en la parte bíblica dice, no, que es abominación para Dios, pues ya perdimos, ¿no? Vamos a hacer ahí una pausa y regresamos al siguiente bloque. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Muy bien, amigos. Continuamos haciendo un breve resumen de
nuestro segmento anterior, aquí con Abraham Cherem, en su programa Pioneros, básicamente de lo que estamos hablando es cómo los mitos antiguos, en este caso el de la Biblia, nos pone una perspectiva de Dios, un Dios dualista, un Dios fragmentado, justamente como lo es el ser humano. Un Dios que elige pueblos y que luego da instrucciones que son un poco contradictorias. Y conforme pasa la evolución humana y cada uno de nosotros se va dando cuenta de cómo son las cosas y surgen estas mentes particularmente brillantes, como la que pudo haber sido la de Carl Jung, sobre todo con su entendimiento del inconsciente colectivo y su gran propuesta, lo que nos deja ver es que Dios es una proyección del propio inconsciente colectivo y lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Por eso actúa o ha actuado como ha actuado y luego para corregirse a sí mismo se individualiza o tenemos míticamente esta figura de Jesucristo que da lugar a otras religiones o a una nueva religión y a las sectas que hoy la acompañan. Y de lo que se trata es de que entonces lo podamos redimir siendo buenos, en lugar de contradictorios y fragmentarios. Pero nos vamos a dar cuenta de que esta bondad también necesita ser balanceada y necesita encontrar su propio equilibrio. Porque Dios tiene tanto en este sentido en el que estamos hablando, muy de psicología profunda, tiene tanto este aspecto luminoso como el aspecto oscuro, que también lo tiene el propio ser humano. Hasta ahí vamos, mi estimado Abraham, ¿no? Hasta ahí vamos. Ok. Mira, cuando se le aparece a Moisés en el zarzal que se quema pero no se consume, le dice, bueno, pero ¿cómo te llamas, no? ¿Qué Dios eres? No, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿no? Pero ¿quién eres? Y le dice algo que la traducción es mala, porque dice, yo soy el que soy. Y la traducción correcta es, yo soy el que estoy siendo. Sí. Es en gerundio. Entonces, si entendemos a Dios como un proceso de la humanidad, de nuestras propias proyecciones, yo estaba diciendo que, por ejemplo, en el mundo helénico, el amor era el amor entre los hombres. Sí. Estaba bien vista la homosexualidad. Y usaban a la mujer para reproducirse, pero el amor era con el que se fueron a la guerra y era su cuate, etc. Sí. No estaba mal visto. O sea, eso es importante verlo como algo que para ellos era natural. Ahora, yo me imagino hace 3,000 años en estos países de Mesopotamia y estos lugares donde hace un calor muy fuerte, etcétera. Y en el tema de la homosexualidad, que no había penicilina, no había ninguna posibilidad de curar las enfermedades venéreas que a veces vienen con el tema de la homosexualidad. Lo prohibieron y dijeron que era una abominación para Dios. Y entonces el judaísmo, el cristianismo y el islam lo prohíben y ponen un tabú absoluto con respecto a la homosexualidad. Sí. Ha ido pasando y ha pasado el tiempo. ¿Y hoy qué sabemos? Hoy que sabemos que por razones naturales que no logramos entender, así como nacen niños con 2 cabezas y que no entendemos por qué, o con alguna enfermedad o algún defecto, o alguna facultad adicional que los demás no tenemos, también hay gentes que su preferencia sexual es igual a la de sí mismos, ¿no? Sí. Homosexuales. Entonces, en este camino de evolución, lo que hemos logrado entender es que no entendemos por qué esa persona desea lo que desea, pero podemos ser tolerantes, respetar a los demás, porque sienten otra cosa, pues bueno, pues eso que lo que les gusta, perfecto, ¿no? Mientras no hagan daño a los demás, logramos evolucionar en ese campo. Ahora, el otro tema que estábamos hablando era el tema del libre albedrío, donde en una posibilidad fuera que Dios y el hombre dialogaran y le dijera, no, es que todas las cosas ricas las hiciste pecado y castigas y hay el infierno, etcétera, ¿no? Dios en un lugar más profundo le diría al hombre, espérame, yo no prohibí nada. Yo te di el libre albedrío para que tú decidas, no para que yo decida. Entonces, el hombre dice, bueno, pues entonces puedo pecar, haz lo que te pegue la gana, ¿no? Sí. Y entonces, pero es que matar es malo.
y entonces es pecado matar. Entonces Dios le dice, espérame, yo no lo prohibí, lo prohibiste tú, Sí. y tienes razón en prohibirlo. Ujú. O sea, que no vas a hacerle daño al otro, que quieres para el otro lo mismo que quieres para ti, ¿no? Pero entonces ahí entra el hombre en un tema mucho más profundo Sí. de la dualidad del bien y el mal. Por Sí. ejemplo, ¿la lluvia es buena? Sí. Si cae ríos de lluvia, es terrible, porque entonces se crean ríos, se crean... Arrasan casas. Arrasan casas, se caen, lo que ha pasado en California, Sí. o exceso de calor, que de repente se queman también las casas, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de estudiar otros mitos que nos pueden enriquecer enormemente, como el taoísmo, donde las cosas son, donde las cosas y lo que sucede es la única posibilidad de lo que pudo haber sucedido, ¿no? Ujú. Como decimos coloquialmente, el hubiera no existe. Sí. Lo que sucedió es lo que podía haber sucedido. Desde ese punto de vista, no dual, tenemos la posibilidad de contarnos otra historia, de contarnos Exacto. otra narrativa. Exacto, y es que ahí estás diciendo algo muy importante porque este Dios que castiga, o esta necesidad del ser humano de castigarse, tiene que ver con una mente fragmentada. O sea, una parte de mí, mi mano derecha hace algo, mi mano izquierda viene a darle un manazo. ¿Y qué parte de mí no comprende que soy todo esto soy yo uno? En otras palabras, ¿qué parte de nuestra especie, a nivel del inconsciente colectivo, no comprende que es una unidad todavía? Ese es el salto en conciencia en el que estamos dando ahorita. Que todos nos tenemos que dar cuenta de que no desde una perspectiva de espiritualidad o pseudo espiritualidad nueva era, combinada con un poquito de cuántico y con un poquito de transmisiones extraterrestres, significa que nos está tratando de decir o de adoctrinar de que ahora todos somos uno. No, 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 olvidémonos de todos esos discursos. La plena conciencia que podamos nosotros tener con respecto a quiénes somos y a nuestro vínculo con todos los demás, porque juntos generamos este gran campo al que le llamamos inconsciente colectivo, es lo que hoy nos está dejando tomar verdadera responsabilidad individual, porque cada una de las acciones que nosotros comete impacta al colectivo. Entonces, yo tengo que cuidar mucho lo que estoy heredándole a la especie humana con cada una de mis acciones. Y esas acciones implican justo lo que tú estás diciendo, que es mi libertad de elección, el libre albedrío. Entonces, es muy interesante lo que dices, en cómo en este diálogo con Dios, podría el mismo Dios decir, yo te estoy dando a ti todo lo que necesites, o la vida nos está dando todo lo que necesitamos para poder salir adelante como especie. La naturaleza ya hizo su trabajo haciendo en un planeta que múltiples especies a lo largo de millones de años nos hayamos desarrollado. En los últimos 200,000 años el Homo sapiens, y la naturaleza ya dejó a un organismo llamado Homo sapiens con todo lo necesario, equipado completamente para continuar su evolución. Lo que pasa es que la evolución en términos de la naturaleza es inconsciente. Nosotros por mucho tiempo tuvimos una evolución inconsciente, y cuando surge el yo, cuando surges tú como individuo y cuando surjo yo como individuo y juntos vertimos nuestra experiencia en el colectivo, ahí es a donde la evolución humana ya depende del ser humano. Ahora yo tengo que fijarme lo que estoy haciendo. Y no solo son decisiones morales, moralmente correctas las que tengo que tomar, sino que son decisiones conscientes buscando ser seres humanos completos. Lo que decías un poco de la homosexualidad, no importa si estamos hablando de hombres o de mujeres, pero lo tomamos esto como un ejemplo de algo que ha sido estigmatizado por mucho tiempo y que no hemos acabado de entender ni ver por qué ha jugado así el inconsciente colectivo. Pero gran parte de estos temas que hemos puesto al margen y de los que no queremos saber, y con eso hemos señalado a grupos particulares de personas, solo nos dejan ver
no nuestra, lo circunscrito que está nuestra moral, una moral súper pequeñita, en lugar de ver lo que necesitamos hacer como especie para hacernos seres humanos más completos y ver cuál es la función que estamos cumpliendo. O sea, la evolución sí está en nuestras manos y eso no nos convierte en un Dios omnipotente y omnipoderoso y mucho menos. En lo que nos convierte simple y sencillamente es en ser humanos responsables, en una especie que está mirando hacia el universo, contemplando sus siguientes pasos en la escala evolutiva y que tiene que fijarse qué decisiones va a tomar para que una vez que avance hacia el espacio, en esta tercera dimensión, o avance en términos multidimensionales de cualquier otra manera, pueda hacerlo de maneras incluyentes. ¿No? Por eso cuando decimos, Dios es amor, no. Dios es amor y también es guerra. Sí. También es odio, ¿no? Sí. O sea, tú piensas, por ejemplo, las correcciones que hace Jesús en el Evangelio. Cuando dice, el primero que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Está defendiendo a la mujer, que supuestamente es pecadora. ¿Cómo ese mismo Señor puede de pronto decir, no puede haber divorcio? A ver, en la ley mosaica lo había. Sí. Y sabemos que en la vida la gente se casa enamorada y después pasan cosas y tienen que poder tener la libertad de tener una pareja nueva o no tener pareja. Sí. Porque así es la vida, así como hay homosexuales, hay divorcios. Sí. Entonces, es absurdo que el mismo hombre se contradiga de esa manera. Sí. Ahora, la pregunta, ¿es Jesús bueno o malo? Es las dos cosas. Ajá. Cuando dice, se te cae una vaca en una zanja el Shabbat, el sábado, no puedes no salvarla, es un ser vivo. Entonces rompes el sábado, que está prohibido trabajar, para salvar a la vaca, que tiene toda la lógica del mundo. Pero ese mismo ser, y eso es lo más interesante del cristianismo para mí, es el que en el momento en que lo están crucificando, dice, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? A ver, no supuestamente Él es Dios, no supuestamente Él sabe el plan, no supuestamente Él sabe que su misión es ser crucificado. Entonces, ¿dónde está? Pero a mí me fascina, porque en el momento en que duda de que Dios lo va a salvar, entonces él está siendo castigado por este Dios Padre, ¿no? Sí. Porque está siendo más que castigado, abandonado. Y yo te lo vuelvo a poner con el punto de cada Sagan del planeta. Cuando veo el punto que está dando vueltas en un espacio infinito, en una soledad absoluta, entonces lo que nosotros tenemos que entender es que Dios no vino. No habló con alguien, no eligió un pueblo, ni mandó a su hijo a que lo crucifiquen. Que dioses hay muchos, Krishna es otra concepción completamente distinta. Para los hindús, tener muchos ídolos es ser un devoto. Y para los musulmanes, traído de esta misma idea de los judíos, tener imágenes es algo terrible. Sí, y luego tienes concepciones como Ometeotl, o tienes concepciones como el Tao, el budismo, que no contempla ningún dios. Todo es un río de conciencia. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de las narrativas en el budismo, Sí. Si tú hablas a cientos de niños a los 4 años y los metes a un monasterio budista, Sí, claro. de pronto tienen 15 años y su cuerpo, por razones naturales de la naturaleza, está explotando su parte hormonal, Sí. su deseo sexual, Sí. porque somos seres sexuales. Claro. Eso crea unas distorsiones tanto en el budismo como en el cristianismo, y con los curas, porque Alberto, lo hemos hablado muchas veces, el instinto los gana, el instinto le va a partir la madre a la parte racional, porque tiene que salir, porque es la fuerza de vida, somos seres hechos para reproducirnos sexualmente, para gozar sexualmente y para morir. O sea, todos que nacemos vamos a morir. Todos que nacemos de una concepción sexual. Entonces, haber satanizado el sexo es una aberración del ser occidental. Totalmente. Un templo como el templo de Khajuraho,
donde la sexualidad, con todas sus variantes y lo que nosotros pensamos que son perversidades, eran sagradas. Sí. El erotismo era una bendición, porque el ser humano, las vacas y los toros copulan, Sí. dijéramos, pero el hombre tiene el erotismo. ¿Qué es el erotismo sino una narrativa? ¿Qué hace Adán y Eva cuando pecan? Se tapan. ¿Para qué se tapan? Para después de taparse. Ahí empieza el erotismo desde el punto de vista metafísico, ¿no? Sí. Mitológico, vaya. Sí. Entonces, si empezamos a entender esto, que somos seres sexuales, que la sexualidad está por ser descubierta, porque como hemos tenido filtros de lo que es correcto, la falda debe ser más larga, más corta, etcétera, y una mujer casta debe taparse, estamos para redefinir. Y te lo voy a decir desde un lugar, a lo mejor un poco soberbio. Yo creo que todo el asunto de la guerra con el Islam es que el Islam, a través del pleito, está aprendiendo. Sí. Está aprendiendo del mundo occidental. Sí. Cuando Arabia Saudita dice, no, a mí me conviene hacer un acuerdo con Israel y con la India y hacer un bloque económico, porque sabe que el petróleo se va a acabar. Sí. Que de pronto este nuevo líder que tiene dice, no, que sí manejen las mujeres en la... O sea, era absurdo. Sí. Había mujeres piloto de avión. Sí, sí. Llegando, aterrizando, no podían agarrar su coche y irse a su casa. Sí. Entonces es donde el absurdo de la vida nos está diciendo, repiensa las cosas, reescribe la Biblia, reescribe, haz un libro donde nos podamos llevar mejor. Sí. Sí. Por eso ahora... Pareciera no va a desaparecer. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar la narrativa. Sí, por eso ahora una de las cosas que tenemos que hacer es revisar incluso nuestras propias escrituras, las escrituras que hemos considerado sagradas. Hay cosas muy rescatables quizás de ellas. Sin embargo, todos estos aspectos dualistas que hemos heredado, que hemos incluso aprendido y vuelto a repetir, hoy tenemos realmente que hacer una selección de con qué quedarnos y qué dejar ya ir. O sea, qué se queda como experiencia y con qué sí puedo continuar hacia el futuro. Mira, a mí me da la impresión que esto es exactamente como cuando un adolescente pasa a ser adulto. Entonces, en un proceso adecuado de la adolescencia a la adultez, lo que el adolescente va haciendo es con qué me quedo de mi padre y con qué me quedo de mi madre, y luego que me pueda servir para seguir creciendo, y luego con qué sigo yo creciendo a partir de mis propias decisiones. Esto es lo que estamos haciendo nosotros como especie actualmente. Si yo sigo peleando como mis padres, no voy a ayudar en nada, no voy a contribuir en nada, y por eso la historia se repite y por eso es predecible, porque ya sabemos lo que vamos a hacer, ya conocemos cómo actuamos. Entonces lo que nos corresponde más bien es qué cosas nuevas tengo el potencial para hacer y cómo me dirijo hacia ellas, y para eso tengo que manejarme completamente consciente. No puedo estar sujeto a mis patrones inconscientes, porque entonces simplemente soy el robot del que tanto habla Gurdjieff. Claro, ¿No? claro. Y las Biblias, todas, los libros sagrados, están escritos por hombres. Sí. Y están escritos por hombres con un estado de conciencia de hace 3,000 años. Hoy estamos ante la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué hacemos? Esta es la palabra de Dios. Y aquí tengo la inteligencia artificial que nos está ganando, que está aprendiendo más que nosotros. Sí. Y que nos está planteando la posibilidad de vivir muchísimos más años. Cambiar órganos, etcétera. O sea, estamos ante el umbral de unos cambios, Alberto, que todavía no sabemos para dónde va, ¿eh? Vamos a hacer con esto una pausa para llegar a nuestro tercer bloque, y estamos en Pioneros aquí en Conciencia Radio platicando con Abraham Cherem. En un momento volvemos. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Ya estamos de regreso, mis estimados amigos, aquí en Pioneros en Conciencia Radio. Y lo que hemos estado hablando es de la importancia de darnos cuenta de cómo es que esto a lo que estamos llamando inconsciente colectivo
es lo que las religiones han llamado Dios. ¿Y cuál es la importancia de esto? El hacer conciencia en nosotros de que si nos limitamos a nuestros propios conceptos para hablar de aquello que consideramos sagrado, va a ser muy limitado. De la misma manera en la que nuestra mente y nuestra conciencia sea limitada. Entre más trabajamos en nosotros o trabajemos en nosotros para ampliar nuestros horizontes, evidentemente más amplia va a ser nuestra comprensión o nuestra capacidad de aproximarnos al gran misterio de la vida, que no sabemos exactamente qué es. Se le ha llamado Dios, pero el terrible problema de llamarlo Dios es primero que le ponemos un género y segundo que a partir de ese concepto nos llenamos de ideas que nos limitan en lugar de simplemente abandonarnos al misterio para conocerlo por nosotros mismos, experiencialmente, y a partir de ahí poder vivir de maneras más plenas, porque esto, decía yo, es como una educación para el alma. Necesitamos educarnos para expandir la conciencia, no para limitarla con nuestros propios conceptos. Por ahí estamos, Abraham. Sí. Estábamos hablando, era por ejemplo, de cómo el inconsciente colectivo a través de lo que llamamos las escrituras sagradas va evolucionando. Sí. Cuando, por ejemplo, Jesús va a curar a un enfermo el sábado y los judíos le dicen, no, no puedes hacerlo el sábado. Dice, oye, tiene 30 años cojo, no lo voy a salvar. Claro que lo voy a salvar y voy a romper el sábado porque voy a hacer una causa superior. Pasa lo mismo con las hijas de Lot, que lo emborrachan porque piensan que es el fin de la humanidad y tienen sexo con él para tener seres humanos y que todavía, ¿cómo se llama?, que haya personas. Entonces, ahí el pecado queda por debajo de una mejor intención, ¿no? Entonces, cuando Jesús hace eso, nos está diciendo sentido común, usa el sentido común, porque mira, todas las escrituras sagradas, palabra de Dios, ¿quién dijo que era palabra de Dios? El que las escribió, o los que la escribieron, ¿no? Sí. Pero si logramos nosotros reinterpretar, cambiar la narrativa, darnos la libertad de pensar, por ejemplo, Jesús defiende a una mujer prostituta, una mujer, bueno, entonces, había prostitutas en esa época, igual que las ha habido en toda la historia de la humanidad. Nos podría hacer una reflexión, porque dijéramos, el canon es nada más debes de amar a una sola persona, casaste con una sola persona y ya, eso es todo, de ahí termina el cuento. ¿Qué hemos visto a través de la historia de la humanidad? Que el ser humano no es monógamo y eso causa enormes conflictos, hay divorcios, hay pleitos, hay etcétera, una serie de cosas, ¿no? Sí. Entonces, si no somos monógamos, ¿cómo podemos rediseñar nuestras vidas? Exacto. ¿Cómo sí? O sea, desde luego necesitamos, los niños tienen que tener una contención, etcétera, o sea, tiene que haber un orden, pero ese orden no podemos negarlo y decir, no, todo está mal. No todo está mal. Ni una mujer en bikini para una mujer musulmana es una prostituta, porque ves, ya se quitó la ropa y entonces ya es una pecadora. Sí. Y el cuerpo, otra vez el cuerpo. Sí. El cuerpo es una fuente también de placer. Sí. Y el cuerpo no tiene pecado. Sí. No existe el pecado en el cuerpo. Es neutro. ¿Cómo? Neutro. Neutro. Pensemos un segundo que somos instinto. El instinto gana. Por eso las historias de pasión romántica nos fascinan tanto, porque es una mujer o un hombre que se aloca y que deja al marido que es bueno, y se va con el hombre que es una bestia, pero está enamorada y se pierde con él. Y una mujer diría, qué bruta, pero ¿cómo? Está dejando toda su estabilidad emocional y financiera por una costón, sí. Por una costón. Acuérdate de la película Ojos Bien Cerrados, ¿no te acuerdas? Cuando de pronto en un momento dado la mujer le confiesa que lo hubiera abandonado al marido, que es guapo, ¿cómo se llama este actor? Tom Cruise. Ajá. Y por una noche de amor con un marinero que le fascinó. Sí. Claro,
se queda ante esa revelación. No sucedió, pero sí sucedió. Así es. ¿Dónde sucedió? En su imaginación. Ajá. En su imaginación. Entonces, no podemos no darnos cuenta que somos conscientes y somos inconscientes. Y también nos estamos contando historias. Por eso dicen las religiones que pensamos, que pecamos con el pensamiento. Claro que pecamos. Claro, pero es que nosotros nuestra mente es una sola y nuestra mente es consciente e inconsciente. Pero aquí la maravilla está en que podemos hacer consciente al inconsciente. Y de esa manera ganamos terreno. Justamente lo que decía Jung, Sí. decía yo y mi sombra. Sí. O sea, yo tengo que tener el valor de ver mi lado oscuro y es muy doloroso. Sí. Mi maldad y es muy dolorosa. Sí. Porque nosotros todos nos consideramos buenos. Sí. No, tenemos una parte oscura, una parte controladora, una parte egoísta y necesito verla. Sí. Porque si no la veo, ello toma el control sobre mi vida y mato a alguien. Sí. No sé, se da en mil maneras, ¿no? Sí. En México, ¿no? Tenemos un nivel de violencia tremendo y tenemos un presidente que la niega, que dice, no es cierto, no son... No. A ver, ¿cómo no? Hay 180,000 asesinatos, ¿cómo que no? Ese es el mejor ejemplo de alguien que trata de ser bueno y que al final resulta ser sombrío. Porque es él y su sombra. Todo el énfasis que nosotros tratamos de hacer por maximizar nuestros lados luminosos implica que estamos tratando de ocultar algo inmenso. Y estamos tratando de ocultar áreas de nosotros que no nos gustaría que otros vean. Por eso trato de ser el más bueno de todos y por eso el mal lo proyecto hacia afuera. Pero la realidad es que estoy tapando mil cosas que yo mismo sé de dónde vienen y sé que tengo mucho que ver con ellas. Claro. Los franceses decían, si no hay affair, no hay novela. Todas las novelas, si tú ves de qué se trata del affair. ¿Qué es el affair? Cuando el instinto le gana la razón. Y no es lógico, pues si estás bien casado con una mujer guapa, buena, virtuosa, ¿cómo es que se te antoja otra? Tengo que reconocer, no necesariamente actuarlo, pero tengo que estar consciente de que eso sucede y que lo que tú siempre te gusta citarme, que yo digo que el deseo no va a la boda, porque el deseo continúa. Sí. Pero si yo estoy enamorado y comprometido, sí, pero la vida se sigue moviendo. Sí. Nosotros queremos fijarla, ¿no? Sí. Como dicen en las bodas, para siempre, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Sí. Y no funciona, no, la vida nos gana. Entonces, no podemos no darnos cuenta de que nuestro Dios masculino también es una diosa femenina, que es nuestra Madre Tierra. Sí. Y la Madre Tierra es mucho más generosa, mucho más sabia, mucho más compasiva. Y es de la Tierra de donde nuestros cuerpos han evolucionado. O sea, nosotros tenemos un cuerpo que está formado por todos los elementos de la Tierra, entonces también somos uno con ella. Somos uno con ella y no podemos vivir sin ella, ¿eh? Y no podemos vivir sin ella. Nosotros no podemos vivir sin ella. Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra posibilidad? Repensar, contarnos otro cuento. Sí podemos contarnos otro cuento. O sea, ¿quién pensaría que Europa, que siempre vivió en guerra, de pronto crea la unidad económica europea, ¿no? El gobierno europeo. Oye, sí se puede. Eso habla de que sí se puede, que sí puede haber paz, que sí puede haber cooperación. Sí, y yo diría que también, en vez de contarnos otra historia, ¿qué pasa si mejor dejamos de contarnos historias y nos empezamos a dar cuenta de cómo son las cosas y empezamos a actuar de acuerdo a cómo son las cosas? Porque si vuelvo a contarme una historia, aunque sea más amplia que en la anterior, que bueno, ya sería un paso. O sea, porque es mejor contarnos la historia de que todos vamos a colaborar
a que todos vamos a competir, porque si competimos, acabamos luchando, pero si colaboramos, pues acabamos creciendo, al menos en el concepto de lo que eso implica. Y esa sería una nueva manera de verlo, es una historia más adecuada. Pero también es contarnos una historia. ¿Qué pasa cuando ya no nos contamos historias y le respondemos a la vida como es? ¿Tenemos esa capacidad? No. Tú dices no. No. ¿Por? Porque inmediatamente que yo me doy cuenta de algo, inmediatamente se crea una narrativa, al instante. Al instante. Entonces, no, somos cuentacuentos. Entonces, porque la realidad como tal no existe. El instante ya pasó. Entonces, sí tenemos que decir, a ver, ¿qué dice el libro? No, dice que yo soy el pueblo elegido. A ver, no, eso no tiene sentido, porque también hay otras personas. Sí. Hay chinos, hay hindús. Un nuevo cuento podría ser lo que ha pasado en Estados Unidos, de que llegaron italianos, y llegaron hindús, y llegaron judíos, y llegaron polacos, y eso enriqueció la sociedad de una manera impresionante. Claro, pero entonces allí se llama We the People. We the People, claro, We the People. Sí. Mira, hay una historia que a mí me impactó muchísimo. Cuando fue la graduación de mi hijo en Harvard, estaba un tipo que estaba hablando, que era un arquitecto de landscape, del paisaje. Mira, todos los árboles que están aquí rodeados, antiguamente eran olmos, eran robles. Y no sé, creo que en 1950 hubo una enfermedad en todo Estados Unidos que fue matando los robles de todo Estados Unidos, los olmos, los robles, ¿no? Sí. Y no sabían qué hacer para que funcionaran. Se estaban muriendo los árboles muy preciosos, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que el roble podía funcionar bien si le plantabas un árbol distinto al árbol, que no todos fueran robles. Y eso, pues, velo como una metáfora del hallazgo de Estados Unidos, de que de pronto llegaron los italianos y eran magníficos músicos y magníficos cocineros, y llegaron los judíos y eran magníficos financieros, etcétera, ¿no? Van enriqueciendo la sociedad. ¿Qué empobrece una sociedad? Cuando la divides. Sí. Cuando dices, los que están conmigo son los buenos y son el pueblo. ¿Quién define quién es el pueblo? Yo. Pues es absurdo. Esa es nada más una proyección egoica, muy venenosa, muy destructiva. Que también eso lo ves, eso que estás diciendo tiene su propio reflejo. Por ejemplo, yo lo he escuchado en terapia individual cuando estoy trabajando con gente que viene al consultorio y me dice, no, es que a mí me gusta que las cosas se hagan como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios que se hagan las cosas? ¿Y sabes qué me contestan? Pues como yo digo. Sí. Como yo digo, como debe de ser. Como debe de ser, pues sí, como debe de ser, como yo digo, como a mí me acomoda, como a mí me conviene, como a mí no me mueves y como yo pueda controlarlo. ¿No? Mira, decía Barack Obama, no puedes estigmatizar a un grupo de la sociedad, porque luego ¿con quién gobiernas? Tú no puedes decir, estos son fifís, estos son, porque no están conmigo, porque no piensan como yo. No, si el trabajo es exactamente ese, ¿cómo le hago yo, judío, llevarme con un musulmán y ver nuestros puntos en común? Por ejemplo, uno de los grandes inventos que está por suceder, y por eso sucedió la guerra, son los acuerdos de Abraham, donde los judíos y los musulmanes dicen, tenemos algo en común. ¿Qué? Pues los dos somos hijos de Abraham. Aunque no sea cierto, porque probablemente Abraham sea un personaje de ficción, como fue Lancelot du Lac, o ¿cómo se llama? El rey Arturo, de la espada, de la piedra. Sí. Son fábulas, son leyendas. Mito. Sí. Entonces, pero bueno, lo aceptaron, que son los dos descendientes de Abraham. Pues vamos a llevarnos. ¿Qué significa Abraham? Pues la creación de un solo Dios, que no hay muchos dioses, nada más hay uno, que es invisible, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces desde ahí empiezan a encontrar lo que dicen en inglés, a common ground. Yes. O sea, una cancha donde podemos hablar de nuestras afinidades. Hay muchísimas diferencias, pero hay afinidades, porque es la única
posibilidad, Alberto. Si no hay esa posibilidad, lo que sigue es el balazo. Exacto, exacto, El otro, exacto. destruir al otro. Sí, Y ahí lo veo yo, que al destruir al otro también me estoy destruyendo yo. sí, eso es lo importante. Que darle un... da- robarle al de enfrente es como meter la mano en mi cartera con la mano izquierda, sacarle un billete y luego sacar la cartera con la mano derecha y asombrarme de que me falta dinero. Claro. O sea, es absurdo. Por eso, el discurso de Trump, Make America Great Again, es un discurso fascista, es un discurso hitleriano, Sí, porque me vale madre el mundo, sí, nada más yo, y sí, yo voy a ser grande. sí, A ver, güey, sí, eso es absurdo, estoy pegado a México, no lo puedo cambiar, es una realidad. claro. Entonces, puedo ver que son emigrantes que quieren invadirme o oportunidades, porque la gente en Estados Unidos dice, oye, ¿por qué no abres otro restaurante? Es que no tengo gente. De veras, si hay un problema muy serio de falta de empleados. Ujú. Cuando tienes en la puerta miles de personas que necesitan el empleo. Entonces, ¿dónde está la parte racional? A ver, no, sí que entren. Claro, no quiero que entren terroristas, vamos a ver quién, pero sí necesito a los inmigrantes, porque te voy a decir una cosa, Alberto, todos somos inmigrantes, hasta los indios americanos que viven en Estados Unidos vinieron de, ¿cómo se llama?, de Asia, Sí, a través del estrecho de Bering. sí, Entonces, ¿quién no es inmigrante? ¿Quién sí. es el dueño de la tierra? Nadie. Nadie, exacto. Pero eso, mi estimado Abraham, a eso ya nos estamos asomando a lo que yo llamo la conciencia planetaria. Necesitamos pensar como especie, necesitamos pensar como una unidad que se mueve en conjunto y que su mejor opción es la cooperación y la colaboración y vernos como lo que somos, simplemente seres humanos. Y toda diferencia, ya tenemos que darle las gracias, gracias por la experiencia, nos tenemos que mover a lo que sigue. A lo que sí. Y eso implica evolucionar y eso implica dejar atrás nuestros conceptos de un Dios dividido y divisorio, ¿no? Claro. Y muchas veces no es tan... Otro, a ver, ¿cómo Dios crea 8.000 millones de seres humanos en el planeta y el pueblo favorito es el pueblo de Dios, de los judíos? Es una estupidez. Sí, O sea, no puedes pensar que eso sea real. sí. Es un pensamiento absolutamente infantil. A mí sí me quiere y a ti no. A ver, es una estupidez. Es un pensamiento local. No, ya, esos pensamientos locales ya no nos sirven a nivel global. Y un pensamiento infantil. Infantil, pues sí, claro. Realmente infantil. Eran etapas de la humanidad. Mi papá me quiere más que a ti. O Sí, sea, porque aparte así son nuestras vidas. sí, O sea, en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, sí, hay una lucha entre los hermanos para ver a quién quiere más mamá o sí, papá. sí, O sea, y hay guerras, y hay odios, y hay envidias, y hay, sí, te sacas 10 para que a ti te quieran más que a otro, y sí, yo qué sé, ¿no? sí. O el otro dice, no, ya como a mí, ya no, como a mí no va bien en la escuela, entonces hago desmadre Ujú. para que me quieran o para que me volteen a ver, aunque Sí, sea negativamente, ¿no? para llamar la atención. Ahora ponlo esto a nivel de la humanidad. Ujú. Exactamente, es eso. Por eso, lo importante de lo que estamos diciendo en el programa de hoy es que, si me dejan utilizar estos términos, es que nosotros somos los pioneros de un mundo nuevo y nuestro. De un mundo que nosotros vamos a abrir, nosotros vamos a construirlo. No son los líderes los que le van a dar lugar a ese mundo y luego nosotros, por seguirlos, vamos a saltar a él. No, eso no va a ocurrir así. Nosotros somos los que le vamos a dar forma a eso y tenemos que empezar por nosotros mismos y por la casa y eso que se vaya extendiendo socialmente. Porque también eso es lo que nos va a dejar elegir a los presidentes o a los líderes políticos que sí nos representen. O sea, que sí representen este nuevo estado de conciencia que ya es global. Uno de los judíos más brillantes que ha tenido el pueblo en su historia es Benedicto Espinosa o Baruch Espinosa. ¿Qué dijo? Que lo que estás viendo es Dios, la naturaleza es Dios y que Dios está encadenado a sus leyes. No puedes revivir a un muerto, son mentiras. No puedes partir el mar, son mentiras, son mitos. Entonces, ¿qué es lo que es importante?
observar la naturaleza, observarme a mí, que soy un hombre mortal, que me enfermo, que me curo, etcétera, y ver cómo es la vida, cómo quisiera que fuera, ¿no? Dentro de la evolución del Homo sapiens está el tabú de que no haya un macho dominante como los leones. En los machos, en los leones, el único que copula es el más fuerte, nada más. Los demás nada más miran y están llenos de coraje y resentimiento y hay peleas entre ellos, ¿no? Y a veces el macho dominante ya está viejo y le gana a otro, ¿no? Entonces, ¿qué logramos nosotros hacer como evolución? No puedes acostarte con tu hermana ni con tu mamá. Tienes tu hija que salir y casarse con el de la otra familia. Y ahí hubo una evolución. Ahí logramos matar al patriarca. Es lo que dice Freud en Tótem y Tabú, ¿no? Matamos al patriarca, nos sentimos culpables y hacemos un ritual una vez al año para recordarlo. Porque no podemos sin el patriarca. Yo creo que sí podemos empezar a nosotros tomar autoridad. Sí, exacto, asumir nuestra postura. Es un tema interminable. No, me gustaría que todos empiecen a dejarnos sus comentarios, participen con nosotros, nos conecten en nuestras redes sociales de Conciencia Radio, de Pioneros, en todas las de conmigo, @Alberto Calvet, en el Facebook de Abraham Cherem, etcétera, y que nos dejen los comentarios de lo que están escuchando y qué piensan junto con nosotros para poder continuar estos diálogos. Por hoy, a todos les doy las gracias. A mi querido Abraham, como siempre, un gusto platicar contigo de estos temas que son verdaderamente psicología profunda. Yo los llamo una escuela para el alma, porque sí tenemos que tomar esa conciencia y atrevernos a ser pioneros. Claro que sí, Alberto. Un saludo a todos y nos estamos viendo escuchando en nuestra siguiente emisión.